Estimados amigos, el pasaje bíblico que escogí para incluir en mi saludo habitual y cordial a todos ustedes fue escrito por David y se encuentra registrado en el Salmo 32, el verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando cosas profundas, las cosas profundas de Dios, y queremos entenderlas, pero a veces se nos hacen difíciles. Si así fuera, ¿qué hacer? ¿Desanimarnos? ¿Dejar caer los brazos y soltar los remos? No, de ninguna manera, porque el mismo Dios que las reveló en su palabra se ha comprometido a ayudarnos. Leamos nuevamente esta reconfortante promesa divina. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué hacer entonces? Reclamemos el cumplimiento de su generosa promesa y no tardaremos en comprobar los benditos resultados de confiar en Él. En nuestro estudio anterior, demostramos Biblia en mano la absoluta certeza de la conclusión de los 2300 años referidos en Daniel 8:14 en octubre de 1844. Vimos también cómo el día 22 de ese mes de octubre marcó el comienzo simultáneo de la purificación o descontaminación del santuario celestial, del juicio investigador o evaluador y de la restauración en la tierra de estas preciosas verdades. Esa comprobación suscitó una pregunta sumamente relevante, tan hermosa, tan consoladora y al mismo tiempo tan importante como lo es esta doctrina bíblica fundamental, la doctrina del juicio investigador y la purificación del santuario celestial, que implica el borrado o eliminación definitiva de los pecados que mediante arrepentimiento y confesión genuinos transferimos a nuestro divino sustituto en el santuario. ¿No resulta extraño, incomprensiblemente extraño, el silencio acerca de ella en tantas iglesias? ¿Será que nuestro Padre Celestial no tiene quienes la enseñen y prediquen, dándola a conocer a sus semejantes? Por otro lado, como es lógico suponerlo, nadie podría hacerlo si no conoce previamente lo que la Biblia tiene para decir acerca del santuario celestial y del ministerio intercesor que Cristo cumple en sus sagrados recintos. Pero hay más todavía. Siendo que ese ministerio de Cristo es el gran centro de toda la revelación divina al hombre, el gran y único centro de todas las doctrinas, se sigue de esto que los restauradores de estas verdades no podrían predicarlas y anunciarlas sin conocerlas previamente. Volvemos a la inquietante pregunta que motiva estas reflexiones. ¿Tiene Dios instrumentos humanos que ahora mismo están compartiendo con sus semejantes estas cosas profundas de Dios? Sí los tiene, porque sería impensable que no los tuviera. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Como ya lo habrán advertido, estas preguntas demandan respuestas claras y específicas, y las voy a dar, pero no sin antes invitarles a acompañarme por algunos minutos por el tiempo y el espacio. Sepultadas durante siglos como lo estuvieron, bajo montañas de escombros producidos por tradiciones y opiniones meramente humanas, emanadas de un sistema político-religioso que se empeñó en ocultarlas del conocimiento de los seres humanos, era de esperarse que las grandes verdades de la Biblia se recuperaran antes y alrededor de 1844, porque si no, ¿quién podría estar capacitado para proclamarlas? En su bendita providencia y en su tiempo, en el tiempo de Dios, como lo vimos en nuestro estudio anterior, Dios inspiró y dirigió el proceso de recuperación de estas preciosas doctrinas. ¿Será que lo hizo mediante ángeles? No, no fue necesario, porque todas ellas ya estaban y por siglos reveladas y explicadas en la Biblia. Dios lo hizo paulatinamente, no de golpe, y lo hizo mediante seres humanos como ustedes y yo, que estudiaban con gran reverencia los escritos sagrados, en muchos casos a riesgo de sus vidas, y lo hizo derramando raudales de luz divina sobre las páginas del libro sagrado y sobre quienes así las estudiaban. Muy lentamente al principio y más rápidamente más tarde, el proceso de restauración de las verdades de las doctrinas bíblicas se aceleró con la Reforma del siglo XVI. Notables estudiosos de la Biblia, como lo fueron Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y tantos otros, con la poderosa ayuda del Espíritu Santo,
avanzaron de descubrimiento en descubrimiento en la comprensión de los tesoros encerrados en el cofre de la palabra de Dios. Lógicamente, la primera de las doctrinas en ser recuperada fue la de la preeminencia de las Escrituras. La Biblia por encima de toda otra autoridad sobre la tierra, tanto religiosa como secular. De ahí el santo y seña de los reformadores, sola scriptura, sola fide, soli Christus, es decir, solamente la Biblia, solamente por fe y solamente Cristo. Esto explica la preocupación que animó a los reformadores de hacer accesible la Biblia en el idioma del pueblo respectivo, y lo lograron. La recuperación continuó con la doctrina de la salvación por la fe en Cristo, la justificación por la fe, no por obras. Cuánto gozo produjo la comprensión de que no son nuestras obras las que nos otorgan la salvación, sino que esta es un don, un regalo de Dios, al que tan solo necesitamos aceptar con fe y humildad. Siguió a la recuperación de estas dos doctrinas cardinales la enseñanza bíblica del bautismo por inmersión, no por aspersión, ni por infusión, sino por inmersión. Esto es, colocando el cuerpo completamente debajo del agua, como símbolo de la muerte a la vieja forma de vivir y la resurrección a una nueva vida, ahora en armonía con Dios y con su santa ley. También se comprendió que el bautismo de los niños no tiene validez ni fundamento alguno en las Escrituras, ya que solo debe ser bautizado quien haya sido previamente adoctrinado y enseñado en cuanto a lo que Dios ofrece al hombre, lo que Dios espera de él y lo que el hombre ha creído y aceptado de todo corazón. Como la salvación es estrictamente individual, no hay nadie que pueda lograrla por otro, no importa cuán santo ese otro pudiera ser. La instrucción del Señor Jesús a sus discípulos no podía haber sido más clara. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Sencillo y claro como todo lo que Dios nos dice, el orden de los pasos indicados no puede ni debe alterarse. Primero, oír, escuchar el Evangelio. Segundo, entenderlo y aceptarlo. Y entonces, tercero, ser bautizado. El resultado, la salvación. Cualquier modificación o alteración del orden de estos pasos no armoniza con la enseñanza de Cristo. El proceso de recuperación de estas verdades prosiguió a lo largo de muchas décadas, que en realidad sumaron más de 2 siglos. La verdad, por tanto tiempo pisoteada, resurgía ahora a nueva vida, transformando corazones y llenándolos de una nueva esperanza. ¿Saben, apreciados amigos? Resulta penoso percibir a veces algo así como una competencia entre los distintos grupos religiosos, cada uno de ellos tratando de demostrar que es más antiguo que el otro, como si la antigüedad fuera garantía de la corrección u ortodoxia de alguna doctrina o sistema religioso. Pero no es la antigüedad de un sistema o de alguna creencia lo que determina su legitimidad, su genuinidad, sino su mayor o menor armonía con el escrito está, con la palabra de Dios. Jesús tuvo que advertirles muchas veces a los judíos acerca de varias de sus tradiciones que, a pesar de ser antiquísimas, anulaban la revelación divina. San Marcos registró una de esas advertencias con estas palabras: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, versos 6 al 9. Tan solo la Biblia, apreciados amigos, puede librarnos de las desviaciones de la verdad determinadas por tradiciones y opiniones humanas. La antigüedad de un error, porque hay muy antiguos, no los transforma en verdad. Al final de cuentas, la más antigua de todas las mentiras, la gran mentira original del diablo, todavía es creída por un buen sector de la humanidad, casi diría mayoritario, pero el hecho de que sea un error tan antiguo y de aceptación tan generalizada, de ninguna manera le confiere el más mínimo matiz de veracidad. De paso, ya que lo mencionamos, ¿cuál es esa mentira tan antigua? La que utilizó Satanás para convencer a Eva y llevarla a desconfiar de Dios y así transgredir su santa ley.
Esa mentira consistió en tan solo 2 palabras: no moriréis. Dios les había advertido a nuestros primeros padres que la transgresión les acarrearía la muerte, pero Satanás los convenció de que no sería así, ya que aunque parecerían morir, en realidad seguirían existiendo en un plano de existencia superior, más elevado, el que pertenece única y exclusivamente a Dios. De ahí el complemento de la primera mentira satánica con un segundo engaño: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. No fue Dios quien dijo eso. Dios les había advertido que no comieran del único árbol del jardín del Edén que él se había reservado, porque de hacerlo, las consecuencias serían nefastas para ellos: la muerte. Y la humanidad se dividió desde entonces entre los que creen lo que dijo Dios, morirás, y los que aceptan lo que dijo Satanás, no morirás. ¿Cuántos aceptan todavía esta mentira? Hasta en el seno mismo del cristianismo son muchos los que todavía creen en esa falsedad original, la de la inmortalidad del alma. Esto es, la de una presunta subsistencia de alguna personalidad inmaterial después de la muerte del cuerpo. En este prolongado proceso de recuperación de la verdad al que estamos haciendo referencia, Dios utilizó a seres humanos como sus instrumentos. Los guió mediante su espíritu, a fin de que en el momento considerado propicio por la providencia pudieran dar a conocer sus conclusiones derivadas exclusivamente del estudio de la Biblia. Ahora bien, ¿no habría de hacer Dios lo mismo cuando llegara el tiempo de la recuperación de la consoladora verdad acerca del santuario, cuando llegara el tiempo de la purificación del santuario y del comienzo del juicio investigador? Seguramente sí, y así lo hizo. ¿Cómo ocurrieron las cosas? La historia es larga y con numerosos protagonistas, pero como necesitamos conocerla, intentaré resumirla. Veamos si tengo éxito en el intento. Luego de haberse cumplido en 1798 y con tanta exactitud el período de tiempo, tiempos y medio tiempo, también referido como 42 meses y 1260 días proféticos, esto es, años literales, la atención de los investigadores fue atraída a otro período profético contenido en el libro de Daniel. Así como el período mencionado en el capítulo 7 se había cumplido en el año preciso, 1798, seguramente habría de ocurrir también lo mismo con el período contenido en el capítulo 8, el de los 2300 años. Toda una pléyade de investigadores, eruditos y laicos se empeñó en la tarea de establecer cuándo habría de concluir ese período. Como ya lo mencionamos, en algunos de nuestros temas anteriores, no menos de 100 autores, a ambos lados del Atlántico, en Europa y en los Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que ese lapso terminaría en algún momento entre 1843 y 1847. Para establecer el año de su conclusión, primeramente había que establecer el año de su comienzo, el año del decreto medo-persa que autorizara a los judíos que habían estado cautivos en Babilonia a regresar a su tierra y reorganizarse como nación. Gracias a la arqueología y a las varias fuentes cronológicas disponibles, ese año pudo identificarse con el año 457 a.C. El que más impacto logró con sus escritos e incansables giras de conferencias fue un laico, ordenado como pastor bautista ya bastante entrado en años, Guillermo Miller. Miller nació en 1782 en un humilde hogar de agricultores de la Nueva Inglaterra. A pesar de las grandes limitaciones económicas de un hogar con 16 hijos, Guillermo logró una sólida educación como notable autodidacta. Su gran afición por la lectura compensó con creces la imposibilidad de asistir a alguna casa de altos estudios. Durante su juventud, las ideas de los filósofos deístas lo llevaron a naufragar de su fe. Posteriormente, en el ejército, durante la Segunda Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, 1812 a 1814, varias experiencias desagradables lo llevaron a recordar a Dios, al Dios de su infancia. Su conversión, o si se prefiriera, su reconversión,
se produjo durante el mes de septiembre de 1816 en circunstancias particularmente emotivas. Ahora Miller decidió estar bien seguro de lo que creía, entendiéndose por ello llegar a estar en plena capacidad de demostrarlo con la Biblia. Después de un cuidadoso estudio de las Escrituras, en el que invirtió poco más de 2 años, en 1818 Miller llegó al convencimiento de que la segunda venida de Cristo se produciría en algún momento del año 1843. Un nuevo examen de la evidencia bíblica entre 1818 y 1822 resultó en la redacción de su credo o compendio de fe. Pasaron todavía 9 años antes de que se atreviera a predicar su primer sermón, pero cuando finalmente lo hizo, en agosto de 1831, cuando contaba ya con 49 años de edad, ese hecho marcó el comienzo de un exitosísimo ministerio de predicación. En 1839, estimulado por un pastor más joven que él, Josué Himes, Miller predicó su primer sermón en la sofisticada ciudad de Boston. En poco tiempo más, todas las ciudades más grandes de los Estados Unidos, amén de muchas decenas de otras más pequeñas, habían tenido la oportunidad de escucharlo. El espectacular movimiento periodístico dirigido por Himes contribuyó notablemente a la aceptación de las convicciones de Miller. Mientras que 16 asambleas de pastores y ministros religiosos, muchas de ellas con centenares de concurrentes, hicieron que las voces que proclamaban el regreso del Señor para el año 1844 se transformaran en un potente coro. Unas 130 asambleas campestres populares de hasta 10 días de duración permitieron alcanzar a más de 500.000 de personas. Lo cierto es que el movimiento millerista fue uno de los eventos religiosos que mayor repercusión alcanzó durante el siglo XIX. No obstante, no fueron Miller y sus asociados los únicos en predicar el regreso del Señor Jesús en torno a octubre de 1844. La fecha pudo establecerse con precisión en el día 22 de ese mes, el día que en el calendario judío correspondía al día de la expiación, sino que muchas otras voces también lo hacían en distintos países de la tierra. Todo esto generó una enorme expectativa centrada en la fecha ya mencionada, 22 de octubre de 1844. Como se interpretaba que el santuario era la tierra, es decir, nuestro mundo, ya que sobre este planeta se habían construido el tabernáculo del desierto primero y los 2 templos, el de Salomón y el construido por los que regresaron del cautiverio babilónico, se concluyó que la purificación del santuario predicha en la profecía no podía ser otra cosa que el regreso de Jesús en gloria y majestad para purificar la tierra con fuego y azufre. Esta conmovedora expectativa, como es fácil de comprender, culminó en un amargo chasco, una gran desilusión, porque Cristo no vino en la fecha indicada para gran consternación de quienes lo esperaban con tan grande expectativa. ¿Y qué pasó después? La mayoría del casi 1.000.000 de personas que habían participado en este movimiento lo abandonó después del 22 de octubre, considerándose el resultado de una gran equivocación. Un conocido historiador, Francis D. Nichol, en términos casi poéticos, describió así lo que ocurrió después de ese gran chasco. El río de antaño que tan rápidamente había crecido se derramó ahora en una vastedad árida y desconocida. El sol calcinante del chasco castigó sin clemencia y los ardientes vientos del ridículo soplaron rasantes desde todos los ángulos. No había ya impulso para abrir un canal claramente definido en esta tierra nueva y resquebrajada. El sol y el viento causaron estragos rápidamente sobre este cuerpo de agua sin dirección ya, extendido en forma superficial sobre una amplia área. Mientras una corriente central de lo que antes había sido un río imponente todavía se mantenía más o menos definida, otros muchos riachos menores que se separaron de ella terminaron en miniaturas del Mar Muerto, en los que el estancamiento y la evaporación muy pronto hicieron su obra. De hecho, una porción no pequeña de lo que había sido una vez un gran río
cuando se evaporó bajo el sol calcinante del desengaño, retornó finalmente a las fuentes de las cuales había procedido, los otros ríos del mundo religioso. Los que lograron sobrevivir a esa triste experiencia volvieron a estudiar sus Biblias y se fortalecieron en la convicción de que no había habido error alguno en la fecha, sino que ésta había sido calculada correctamente. El error seguramente estaba en la interpretación del evento predicho en la profecía, es decir, en la identificación del santuario a ser purificado. Recién entonces advirtieron la hermosa enseñanza bíblica acerca del santuario celestial, y la razón del chasco que habían experimentado les resultó completamente clara. Una conocida autora, Elena White, lo supo describir muy bien, tanto que me permitiré usar algunos párrafos de una de sus obras cumbres. En sus investigaciones vieron que en las Santas Escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario. Pero encontraron en la Biblia una explicación completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su ubicación y sus servicios. Pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro que despejaba toda duda con respecto a este asunto. Así fue como los que estaban estudiando este asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. El error no estuvo en el cómputo de los períodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba preanunciado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Varios pasajes de la Escritura habían encontrado su cumplimiento en ese traslado de Jesús, nuestro divino intercesor, en ese 22 de octubre del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. El conflicto de los siglos 464, 467 y 477. ¿Cuáles pasajes? Apenas lograremos mencionarlos en esta oportunidad. La venida de Cristo como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel capítulo 7, verso 13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según San Mateo 25, página 479. Acontecimiento prodigioso, aquel que se cumplió al término de los 2300 años, especialmente por su riquísimo significado. ¿Qué ocurrió con aquellos que no se desanimaron con aquel gran chasco de octubre de 1844? En posesión de la plenitud de la verdad bíblica, ya totalmente recuperada, lentamente se organizaron para que lo que parecía una tarea imposible de cumplir. En efecto, reducidos en número, con muy escasos recursos, rechazados en todas partes por lo que se consideraba la obcecación de aferrarse a un gran error, todo parecía vaticinar un fracaso total. No ocurrió así, sin embargo. Y los chasqueados fueron ahora los que lo habían anunciado como tal. Ese fue el comienzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Repito el nombre, queridos amigos, Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizada oficialmente en 1863. Su expansión por el mundo ha sido sencillamente fenomenal. Con más de 18 millones de miembros en plena profesión de fe al presente y un número de simpatizantes muchas veces mayor, predica con sencillez y convicción el gran mensaje profético de Dios para esta hora. ¿Qué mensaje? Las buenas nuevas de la restauración y de la purificación del santuario. El mensaje del juicio previo al regreso de Jesús, destinado a determinar quiénes constituirán el pueblo de los santos del Altísimo, al cual, terminado ya el drama de los siglos,
Cristo habrá de entregarles el dominio perdido y recuperado, el reino restaurado. Mis estimados amigos, me gozo en pertenecer a esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque en ella he encontrado el mensaje bíblico en su plenitud. Esta es la iglesia que surgió por providencia divina para completar la restauración de esa hermosa verdad pisoteada durante tantos años. Es una iglesia que toma muy en serio las profecías, no en el sentido de originar nuevas interpretaciones de las mismas, sino en el de respetar el precioso legado profético que nos fuera confiado por quienes nos precedieron desde los tiempos de la Reforma y aún antes. Queridos amigos, así hemos llegado nuevamente al momento de concluir nuestro tema. Y no porque lo hayamos completado. Hay mucho más, porque la verdad del santuario es en realidad el gran mensaje de la revelación divina. ¿Verdad que volveremos a encontrarnos para nuestro próximo estudio? Los estaré esperando. Y ahora, si ustedes me lo permiten, quisiera cerrar nuestro tema de hoy con una plegaria. Oremos. Nuestro Padre que moras en los cielos, nuevamente volvemos a ti al fin de uno de estos estudios tan relevantes, tan importantes, precisamente para estos días, y al hacerlo te agradecemos por la luz que en tu palabra has dejado para nuestra orientación. Te ruego, Padre amado, que bendigas ricamente a mis oyentes. Algunas cosas les resultarán muy difíciles, otras tal vez penosas, pero Padre, es tu verdad. Ayúdalos a comprenderla y guíalos de tal manera que alcancen no solamente a comprenderla en forma teórica, sino a aceptarla en sus corazones. En el nombre del Señor Jesús nuestro Salvador. Amén. Y así, queridos amigos, estamos llegando a la conclusión de otro de estos temas vinculados siempre con Daniel 8:14 y la purificación del santuario. ¿Verdad que es un tema lleno de contenido, lleno de esperanza, lleno de certeza, especialmente para estos días? Los invito, como dije hace un momento, para volver a encontrarnos y seguir estudiando estas hermosas verdades tan seguras, tan certeras y especialmente tan bíblicas. Anhelo de corazón que Dios los bendiga, que bendiga sus hogares, que los bendiga en sus trabajos y en todas las cosas. Con un sincero cariño les hago llegar mi saludo. Amén.